Y mis queridos amigos, muy buenas noches. Un placer saludarlos. Estamos retomando la preparación para la recepción de sus sacramentos posterior a la primera evaluación. Vamos a pasar ahora a la segunda y última parte del programa, en la cual les pido de favor vayan revisando, así como lo hicieron en la primera ocasión, el cuestionario para la segunda evaluación. ¿Ya? Hemos visto ya toda la parte de la revelación, hemos visto toda la transmisión de la fe y la forma como el Señor se ha manifestado a lo largo de la historia a través y dentro del marco de la alianza. Hemos revisado también nociones básicas de liturgia. Hemos hablado también ya respecto de ciertos fundamentos para lo que en esta segunda parte vamos a desarrollar con mayor detalle, que es la economía sacramental. Pero antes, vamos a compartir sobre un tema que seguramente ustedes deben haberlo escuchado muchas veces. El tema que se llama las postrimerías. ¿Qué son las postrimerías? Las postrimerías son las últimas realidades del ser humano previo a su encuentro con Dios, previo a la muerte. Las postrimerías son las posibles realidades que el alma del ser humano vive en el curso último de su vida terrenal. ¿Cuáles son estas últimas realidades? El infierno, el cielo y el purgatorio. La primera pregunta que seguramente ustedes se habrán hecho en algún momento o la habrán reflexionado es, oye, ¿qué es el infierno, el cielo y el purgatorio? Son lugares, son eh, ubicaciones específicas en alguna parte del universo o son estados, estados en los que la materia, en los que el alma, ya no la materia, se ve sometida. Pues bien, primero hay que entender que no son tres lugares. De hecho, no son tres, son solamente dos. Y ustedes miran, oye, pero dijiste infierno, cielo y purgatorio. Sí, hay una regla general, que o vas al cielo o vas al infierno, en función a la gracia y a las obras que hayas realizado en tu vida terrenal. Pero dentro de esta regla tenemos que identificar que si entras al cielo, ya no sales de ahí. Y si entras al infierno, ya no sales de ahí. ¿Y qué pasa con el purgatorio? El purgatorio es parte ya del cielo, porque si un alma al morirse, una persona, entra al purgatorio, el paso siguiente será el cielo. El purgatorio es un estado temporal en el cual el alma tiene que ser purificada y redimida de todas las culpas de los pecados temporales cometidos en la vida terrenal. Seguramente ustedes habrán escuchado alguna vez a algún protestante hablar sobre la inexistencia del purgatorio, que esto es un invento de la Iglesia Católica. Claro, si me sacas los deuterocanónicos del Antiguo Testamento, que eso ustedes ya lo saben, lo vimos en la parte anterior del curso, te sacas los libros de los Macabeos, en donde está explícitamente descrita la teología sobre el purgatorio, como en el libro de Enoc también. En el libro de Enoc, capítulo 6, versículo 36, si no estoy mal, en donde se habla de unos ángeles custodios que resguardan un lugar que es un lugar de penas temporales. Es decir, el purgatorio es parte ya del cielo, es como la sala de espera dentro del cielo. Espérate un ratito antes de ir a la fiesta, tienes que pasar por este proceso de depuración, por este proceso de purificación, por este proceso de limpieza del alma. Bien, entonces, para poder entender estas tres realidades últimas, que en realidad son dos, pero para poderlas ampliar las decimos tres, tenemos que entender cuándo suscita estas realidades ante la existencia del ser. En el Apocalipsis y a lo largo de todas las escrituras siempre se habla de un juicio final. El juicio final, el día que Jesús volverá nuevamente, en que todos los muertos resucitarán y serán juzgados de manera definitiva a efectos de que se ratifique su condena al infierno o se ratifique su salvación en el cielo. De modo tal que si una persona muere en el año 2024, ¿ya? Y su alma se va al cielo, y supongamos que en el año 3000 es el juicio final, ¿qué va a pasar con esta persona? Que el cuerpo de esta persona va a resucitar,
Pero como el alma ya está en el cielo, ahora el cuerpo se une al alma para disfrutar de la presencia de Dios en el cielo. Es decir, el alma ya está disfrutando de Dios en el cielo, pero falta que el cuerpo también disfrute de aquello, como fue el caso de Jesucristo en su resurrección. Él se fue al cielo en cuerpo y alma, no solo en alma. Nosotros podemos entrar al cielo al momento de nuestra muerte en alma. Nuestro cuerpo quedará en una tumba. Al juicio final, resucitaremos, nuestro cuerpo se volverá a unir al alma y el cuerpo pasará a vivir la realidad que el alma ya ha estado viviendo. Entonces, si hablamos de juicio final, es porque existe un juicio previo, realidad que, por ejemplo, los testigos de Jehová no aceptan. A este juicio, teológicamente le conocemos como juicio particular. ¿Cuál es el juicio particular? Un juicio. Pasas a ser juzgado respecto de las acciones cometidas en tu vida terrenal y como producto de ese juicio obtienes una recompensa o una sentencia condenatoria. ¿Eso ocurre en qué momento? En el momento de nuestra muerte. Entonces, identificaremos como juicio particular eh, a la retribución inmediata después de la muerte para cada uno de los individuos como consecuencia de sus obras, la gracia y su fe. ¿Ok? Es decir, cuando un familiar se muere, vive inmediatamente su juicio particular ante Dios. Como existe juicio particular y hemos hablado que bíblicamente también está explicitado el juicio final, ¿qué será el juicio final? Lo que ya hemos dicho. La referencia a un término que se llama parusía, que es la segunda venida de Cristo. Parusía es la segunda venida de Cristo, es decir, cuando Cristo vuelva a venir a la tierra, todos los cuerpos resucitarán y el cuerpo pasa a ser juzgado tal como fue juzgado el alma y el cuerpo se une al alma a vivir la realidad que ya estaba viviendo el alma, sea el infierno o sea el cielo. Ya no purgatorio, porque hasta ese momento se corta el purgatorio, ¿ya? Asimismo, como consecuencia de las obras, la gracia y la fe de cada individuo, el cuerpo resucitará, se unirá al alma y en este juicio, para la eternidad, tanto cuerpo y alma pasan a vivir, a disfrutar o a sufrir la consecuencia de las acciones cometidas en la vida terrenal. Quienes hayan hecho el bien van a resucitar para la vida eterna y quienes hayan hecho el mal y hayan muerto alejados de la gracia de Dios, pues el cuerpo se condenará eternamente en el infierno. Por tanto, bajo esta lógica y según lo que les comentaba hace un momento, ¿qué sería el purgatorio? Entendámoslo como la sala de espera previo a entrar al cielo, ¿ya? ¿Cómo lo ha identificado la iglesia a lo largo de toda la tradición? La iglesia llama purgatorio a la purificación final de todas las personas que han sido elegidos por Dios para ser salvos. Porque al purgatorio no entran personas que no se salvan. Al purgatorio entran personas que son salvadas, pero no todos están al mismo nivel de pureza o al mismo nivel de contaminación. Los que están más contaminados tienen que pasar un periodo en el purgatorio, valga la redundancia, purgando y expiando las penas de los pecados temporales. ¿Ok? No tiene nada que ver con el castigo eterno del infierno. O sea, para que nos hagamos una idea, mucho se ha escrito sobre el purgatorio, incluso santos han hablado sobre sus visiones del purgatorio y dicen que es una cosa terrible. Imagínense lo que fuera el infierno, lo que es el infierno. ¿Ya? Entonces, el purgatorio está destinado para todas aquellas almas que han muerto en gracia de Dios, que son salvos ya, pero que son almas que están imperfectamente configuradas respecto de Dios. Pese a que están seguros de su salvación eterna, tienen que sufrir después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para poder entrar en la alegría del cielo. ¿Ok? Eh, Eso es lo que conocemos como las postrimerías, las últimas realidades del ser previo a su sentencia definitiva para la eternidad, sea este el cielo o el infierno. Ahora hablemos del infierno. ¿Qué viene siendo el infierno? Es un lugar, un estado al que van las almas de todas las personas que mueren en estado de pecado mortal, en estado de pecado grave.
¿Cómo lo mencionaba Jesús? ¿Cómo lo llamaba Jesús en el Evangelio? El fuego que nunca se apaga, el fuego que nunca se extingue, el fuego eterno. Es decir, es una condenación eterna, un suplicio permanente para toda la eternidad. ¿Ok? Bien, mis queridos hermanos, esta primera clase es corta, nos vamos a quedar hasta ahí. Les pido de favor vayan revisando el cuestionario a la medida que vamos avanzando en el contenido de las clases para que no nos perdamos y no se nos acumule después. Ya, recuerden ustedes que al final van a dar una prueba parecida a la que hicieron ahora, con un componente asimismo oral, el cual va a ser acumulativo, tanto la primera como la segunda parte. ¿Ok? Bien, mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.